Bueno, buenas tardes. En nombre de COE, darles la bienvenida a esta ponencia que lleva por título Alimentación saludable en el entorno laboral. Transmitir un agradecimiento especial al doctor Gregorio Valera Moreiras y al doctor Aniceto Luis Charro Salgado. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. En primer lugar, les presento al doctor Varela, que lo tengo aquí a mi lado. El doctor Varela es catedrático en nutrición y bromatología de la Facultad de Farmacia de la Universidad San Pablo CEU en Madrid. Además, es director del Departamento de Ciencias Farmacéuticas y de la Salud y responsable del Grupo de Investigación de Nutrición y Ciencias de la Alimentación de esa misma universidad, de la que ha sido decano de la Facultad de Ciencias Experimentales y de la Salud. En la actualidad es presidente de la Fundación Española de Nutrición, académico de número de la Real Academia de Gastronomía y miembro fundador de la Academia Española de Nutrición y Ciencias de la Alimentación. Es director además del Máster de Gastronomía, Nutrición y Empresa impartido por la Universidad CEU San Pablo, conjuntamente con la Escuela de Negocios CEU de Castilla y León. Es investigador asociado del Instituto de Investigaciones Biomecánicas del CSIC. Ha publicado más de 160 artículos científicos en revistas internacionales y nacionales, así como más de 40 libros relacionados con temáticas de alimentación, nutrición, gastronomía y estilos de vida. Ha participado o participa en más de 30 proyectos de investigación financiados por entidades nacionales e internacionales y entre sus méritos destaca, entre otros, el Premio Internacional Hipócrates 2005 de Investigación Médica sobre Nutrición Humana o el Premio Dr. Marañón a la mejor labor científica en el campo de la alimentación. Por su parte, el doctor Charro Salgado es catedrático de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, de la que es catedrático emérito. Es jefe del servicio y director de la Unidad de Gestión Clínica de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición del Hospital Universitario de San Carlos de Madrid, siendo este mismo hospital además presidente de la Fundación de Estudios Metabólicos. Es director de la Unidad Médico-Quirúrgica de Investigación en Obesidad y Nutrición del Hospital Clínico, coordinador responsable de la Comisión Nacional de Estrategia NAOS de Nutrición, Actividad Física, Obesidad y Salud del Ministerio de Sanidad. Además, es asesor científico de revistas como Endocrinología y Nutrición o Jano y Humanidades. Ha publicado más de 280 artículos en revistas científicas, tanto nacionales como internacionales. Ha dirigido también 53 tesis y tesinas doctorales y más de 45 proyectos de investigación subvencionados por entes públicos y privados. En 2006 fue elegido por votación nacional, Médico del Año, y numerosos son los premios y distinciones obtenidos a lo largo de su trayectoria profesional, como por ejemplo Medalla de Oro de la Sociedad de Endocrinología en 1996, Premio Nacional Gregorio Marañón de Nutrición de la Sociedad Española de Gastronomía en 2005 o Premio Nacional al Mejor Servicio de Endocrinología en 2007, entre otros. En sus intervenciones de hoy, el doctor Varela se ocupará de los aspectos más generales, destacando la importancia de la adopción de unos hábitos alimentarios y estilos de vida saludables en el trabajo. Y el doctor Charro Salgado tratará los aspectos clínicos relacionados con una mala alimentación y estilo de vida poco saludables. Entre ambos darán una visión completa de los beneficios que conlleva la adopción de una alimentación sana y saludable para las empresas. Sin más dilación y para no quitarles tiempo a nuestros ponentes, les informo que nuestra participación está enmarcada dentro de las acciones financiadas por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, concretamente las de promoción y divulgación de la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyo tema prioritario, uno de los temas prioritarios, son los hábitos de vida saludable. Sin más, cuando queráis. ¿Puedes? Buenas tardes. Bien, buenas tardes de nuevo. Muchas gracias, Elena, por la muy amable presentación y muchas gracias, por supuesto, a la COE
el poder estar aquí. Y, por supuesto, es un honor compartir con el maestro, el profesor Charro, estos minutos. Efectivamente, yo lo que quería plantearles es una serie de interrogantes y algunos titulares muy breves sobre el problema de la alimentación y la nutrición en el entorno laboral. El primer planteamiento que quería transmitirles es que yo creo que no hay otras dos actividades, ¿verdad?, que si tenemos la suerte de hacerlas en los dos sentidos, pues las hagamos más frecuentemente a lo largo de nuestra vida. Una es trabajar y la otra el móvil. Tiene que intentar estar más o menos a esta altura para que no se acople con él. Vale. No, está debajo del micro, póngase en medio. Ya está, ahí. Para no tapar aquí. Y ahora ya está. Bueno, decía, perdón, que una de las dos actividades que probablemente hagamos con mayor frecuencia, ¿verdad? Una es desde luego el trabajo en cuanto a horas y la otra es comer a lo largo de nuestras vidas. Los que estamos aquí, en el caso de que estemos hablando de las mujeres, van a tener aproximadamente más de 90.000 ingestas a lo largo de sus vidas, los que somos hombres aproximadamente unas 80.000 ingestas a lo largo de nuestras vidas, lo cual no está mal. Por tanto, yo creo que merece la pena el preocuparse, por supuesto, por los dos ámbitos, el trabajo y la alimentación, y ver cómo interacciona. Les quiero también transmitir un primer titular que creo que es importante. No se ha estudiado mucho la relación, la importancia, el impacto de la alimentación, de la buena alimentación y de una buena nutrición en el entorno laboral, pero de los datos existentes podríamos decir que aproximadamente un 20% de aumento de productividad, de aumento de calidad de vida asociado a una mejor alimentación y estilos de vida está más que demostrado. Fíjense que cuando estamos normalmente hablando, ¿verdad?, de porcentajes, pues en el ámbito económico del 0,1, 0,5, 1, hablar del 20%, yo creo que merece la pena. Con estos antecedentes, como tienen ustedes ahí, pues, perdón, la Organización Internacional de Trabajo, bueno, es que se va, yo no, ¿a qué le estás dando? No, ¿qué le estás dando? Tito? Perdón. Nada. Decía, perdón, que la Organización Internacional de Trabajo cuantifica que aproximadamente una mala alimentación causa pérdidas de hasta el 20% de la productividad. Y cuando hablamos de una mala alimentación, tenemos que referirnos, por un lado, por supuesto, a lo que es malnutrición global. Eso ocurre sobre todo en los países en vías de desarrollo, en los países no industrializados, o a una malnutrición específica por falta de algunos nutrientes. Lo que más se ha estudiado es la falta de hierro. Esa falta de hierro, ¿verdad?, que puede provocar pues, un problema de anemia ferropénica o un estado subcarencial en hierro y que, por supuesto, va a limitar, y más en las mujeres, el poder ser eficaces en relación con la productividad en su ámbito laboral. Va a provocar fatiga, va a provocar también situaciones de ansiedad, etcétera. Lo digo el hierro como ejemplo de micronutriente que ha sido lo más estudiado. Pero, por supuesto, ahí también vamos conociendo que ese problema del sobrepeso y la obesidad, que les recuerdo en España afecta, en la población adulta nos afecta al 60%, y al que seguro se referirá luego el profesor Charro, y en los jóvenes ya afecta al 30-40%, pues hoy sabemos que también causa problemas en ese entorno laboral, problemas de mayor absentismo, problemas, por supuesto, también de mayor fatiga, de menor productividad y eficacia en el trabajo, por tanto, en el rendimiento. Lamentablemente se ha recibido muy poca atención a esta temática, como decía, y es verdad que en los últimos años, los que nos dedicamos al ámbito de la alimentación y la nutrición, pues vamos viendo que se incrementa ese interés, fundamentalmente en ese entorno, ¿verdad?, de crear empresas saludables. Entre otras cosas porque con los datos disponibles aproximadamente, sobre todo estudios en Canadá y en Estados Unidos, nos indican que por cada euro invertido, por hacer la extrapolación, estaríamos hablando de que se gana en cuanto a rendimiento en el trabajador entre 1,5 y 6 veces dependiendo del tipo de trabajo. Luego, invertir en fomentar alimentos saludables, una alimentación saludable, unos entornos de vida saludable en el entorno laboral no debe ser considerado como un coste, sino como una inversión de acuerdo con los datos disponibles. Es en muchas ocasiones también un lugar donde podemos fomentar hábitos saludables y poderlos llevar a nuestro hogar. O si quieren
lo vemos desde otro punto de vista. En muchas ocasiones, si es que comemos en la empresa, si está bien diseñado ese comedor de empresa, pues a lo mejor es la comida más saludable del día por los datos disponibles que también tenemos en ese sentido. Luego, ¿qué beneficios tiene una alimentación saludable en el ámbito laboral? Sin duda, sabemos que reduce los costes sanitarios, los bajos laborales, ya hemos dicho que mejora la productividad, puede ayudar a prevenir factores de riesgo y, por tanto, el retrasar o que no aparezcan las temidas enfermedades crónico-degenerativas, es decir, para entendernos, las enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, un largo etcétera. Y es un caldo de buen cultivo para esos hábitos alimentarios, como comentábamos. Permítanme un poco también que haga una serie de apreciaciones generales sobre cuáles son las tendencias actuales en nuestra sociedad, porque el entorno laboral, lógicamente, está en esas tendencias actuales y que nos está condicionando los hábitos alimentarios, para bien o para mal. Por un lado, esa prolongación del periodo dedicado al trabajo remunerado, fundamentalmente en el caso de las mujeres, las modificaciones producidas en los tiempos de trabajo y en los ritmos sociales, esos cambios producidos en las estructuras familiares. ¿Eso qué va a significar? Que al reducirse el tamaño familiar, pues en muchas ocasiones, cuando volvemos a casa, es muy diferente el patrón alimentario a lo que ocurría con nuestros padres o con nuestros abuelos, dependiendo de las canas que ya se peinen. Y desde luego pues puede ocurrir que no se tenga interés por cocinar o no se pueda compartir los alimentos, que es uno de los principios también, la socialización de la comida, que siempre insistimos para tener una alimentación saludable y estilos de vida saludable. Por supuesto, también esas aplicaciones tecnológicas que se concretan en nuevos equipamientos domésticos y que, fíjense, no sabemos muy bien cuál es el impacto finalmente en los hábitos alimentarios y sobre todo en el estado nutricional de la población, aunque pueda parecer mentira. Es decir, ¿qué ha supuesto? Pues la aparición del microondas, nuevas formas de cocinado, etcétera. No hay datos de seguimiento buenos en la población española. Como titulares también podemos hablar de individualización y simplificación. ¿Qué significa esto? Que aumenta el número de comidas que se hacen en solitario. Esto no nos gusta, como pueden comprender, y por alguna información que voy a dar más a continuación, se amplían considerablemente las franjas horarias, es decir, somos ahora mismo mucho más anárquicos en cuanto a los horarios de comidas que eran nuestros padres y nuestros abuelos, y eso también puede llevar a una desregulación de los hábitos alimentarios si no tenemos suficiente autonomía, responsabilidad individual a la hora de elegir los alimentos, a la hora de elegir nuestras comidas, y por supuesto también se amplían y diversifican los lugares donde se realizan las ingestas, como veremos a continuación. Aumenta el número de comidas que, bueno, hay una desconcentración también, por otro lado, ¿verdad?, en relación con lo que antes se consideraba 2 comidas principales, en todo caso 3, y hemos diversificado. Y empieza el primer problema, es el saltarse o que el desayuno sea de mala calidad. Eso significa que en muchas ocasiones llegamos al trabajo en una situación de hipoglucemia, que desde luego no es la más adecuada para poder afrontar el rendimiento en el entorno laboral. Porque efectivamente es una asignatura pendiente, no somos capaces de lograr que los españoles desayunemos, pero sobre todo que desayunemos bien. Y esto ocurre tanto en la población más senior, pero sobre todo ocurre en la población joven. Y esto ocurre tanto en la población que tiene sobre todo un trabajo todavía que requiere fuerza mecánica, y por supuesto también ocurre en aquellos trabajadores que tienen sobre todo un trabajo con menos fuerza mecánica, más sedentario, etcétera. Pero en cualquier caso estamos llegando con un mal desayuno a nuestro trabajo. Eso significa que a las 2 horas, ¿verdad?, o 3 horas de llegar al puesto de trabajo, pues casi de forma necesaria, nuestro hipotálamo, nuestras bacterias en el microbioma intestinal que están tan de moda, pues nos dicen: tienes que tomar algo, tienes que comer algo, tienes que empezar a reponer. Pero sería mejor que practicáramos ese hábito del desayuno correcto, de al menos incluir 3 o 4 grupos de alimentos. Insisto que no lo conseguimos. No solamente es ese desayuno malo, sino que hemos ido fraccionando hacia el bocata, el tentempié de la mañana, la merienda, el bocata de la noche. Por tanto, se ha ido diversificando esa serie de comidas. También hay una desimplantación, es decir, las nuevas comidas no tienen lugar a horarios fijos, aparece ese término anglosajón que es el brunch, el aperitivo comida, la merienda cena, la deslocalización. Esto es tremendo, sobre todo en las personas más jóvenes. Aproximadamente un 30%
de las personas más jóvenes ya no usan prácticamente ni lo que eran los dos lugares principales de comida, el comedor y la cocina, sino que ha ido diversificando pues hacia el sofá, hacia el despacho, en el metro, por la calle, en un ferial, etcétera. Si no tenemos, insisto, suficiente autonomía es cuando empiezan los problemas en ese sentido. Por tanto, hay desregulación a nivel del hogar y hay desregulación también en el exterior, como aparece en esta diapositiva. ¿Cómo nos podemos alimentar en el trabajo? Pues de muchas más maneras que ocurría hace unos años. Aquí tienen algunas de ellas: traerse la comida de casa, utilizar máquinas vending, la comida rápida, el comedor de empresa, menú bono en los alrededores, los vendedores ambulantes, incluyendo también los food trucks que se van incorporando, comer en las reuniones de trabajo, que ahora vamos a hablar de ello un poquito, no parar el trabajo para comer, que es un error creciente que todos cometemos, por supuesto, que puede llegar hasta los límites de lo que se conoce como stack at desk, que es devorar en el mismo lugar de trabajo, sin, sobre todo, atender a lo que se está comiendo, sino atender a las otras actividades, cuando lo que queremos es que se pare para también disfrutar y hacer saludable esas pausas para la comida que son absolutamente necesarias. Aunque pueda parecer un poquito exagerado, aquí lo que he querido expresar es los nuevos espacios para comer, tanto en los hogares... Yo voy a hablar casi desde aquí, ¿no? Porque... Yo creo que ahí de pie no tiene ningún tipo de problema. Si te quieres sentar mejor, como tú quieras. Lo que sí necesito es ver esto. No sé si se puede... Perdón. Decía que he tratado aquí de reflejar, ¿verdad?, lo que son esos nuevos espacios que probablemente, pues alguno de nosotros nos vemos reflejados en ellos en alguna ocasión, ¿eh? Y esto va, o no, desde luego no va a favor de ese concepto de dieta mediterránea que incluye no solamente lo que comemos, sino cómo comemos, ¿eh? Por tanto, esto es importante que también tengamos en cuenta y lo respetemos en el lugar de trabajo. Algo que también nos preocupa es que cada vez nos comunicamos menos para comer. Nos comunicamos menos para comer en el trabajo y fuera del trabajo. Basta con ver, ¿verdad?, que nosotros ahora mismo podemos ir a hacer nuestra compra y si queremos no hablamos con nadie, pasamos incluso nuestros códigos de barras por las cajas de supermercados, en el comedor de empresa tampoco, si queremos, tenemos que hablar con nadie, un largo etcétera. Y eso es lo que a mí me gusta denominar la nutrición silenciosa, que de nuevo no ayuda al mantenimiento de unos hábitos alimentarios, estilos de vida saludables. Este es un estudio muy reciente que está también a su disposición, que hemos hecho junto con la Fundación MAFRE y que trata los aspectos sociales de la alimentación. Alimentación y sociedad en España. Yo creo que esto no funciona, pero... ¿Me oyen al menos? Sí. Alimentación Sí. y sociedad en la España del siglo XXI. Ahora. Déjenme que les dé unas pequeñas pinceladas. Gracias. Son datos de mayo-junio del 2015 y fíjense, por un lado, pues insisto, son solamente aspectos sociales, pero que interesan porque siempre hay que compensar lo que se hace en el trabajo con lo que se hace en el hogar y viceversa. Los españoles realizamos mayoritariamente 3 comidas diarias y solo 1 de cada 4 aproximadamente llegan a realizar las 5 comidas diarias, que sigue siendo nuestra recomendación desde el punto de vista nutricional. El desayuno es un hábito consolidado, pero mal. Se hace mal, como ya he comentado antes, ¿verdad? Y sobre todo lo hacen mal los más jóvenes. Se invierten aproximadamente 15 minutos en el desayuno, 30-40 minutos en comidas y cenas. Se invierte ahora menos tiempo que se invertía en la época de nuestros padres y nuestros abuelos. Y por tanto, pues eso también puede complicar las cosas desde el punto de vista de los hábitos alimentarios. Las 2 comidas principales, comida y cena, se realizan mayoritariamente sentados, conversando o prestando atención a la comida, pero esto no es la tendencia que vamos viendo, sin embargo, en los más jóvenes. Se come mayoritariamente en el hogar. Esto nos ha sorprendido porque pensábamos que era menor, es una muestra representativa de la población española que no lo he dicho. Pensábamos que era menor ya el porcentaje de personas que comen en su hogar y sin embargo es el 94%. Por supuesto que hay diferencias geográficas y ya que estamos en Madrid, pues en Madrid es la comunidad autónoma dentro del conjunto de España donde se come más fuera de casa. Y por supuesto también hay variaciones dependiendo de si estamos hablando de comer por ocio fuera o comer por trabajo o porque no te queda más remedio, pues entre los días laborables y los días de fin de semana, como ustedes pueden comprender.
Esto es importante porque puede ser la tarjeta de visita que nos llevemos, ¿verdad?, a casa, si es que nos interesa cómo se puede relacionar la alimentación con el control del peso corporal, al que seguro se referirá el profesor Charro, y los estilos de vida. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Pues estas correlaciones. Por un lado, existe un mayor porcentaje de personas con normopeso, entre los que realizan las 5 comidas diarias, los que realizan a diario el desayuno, los que desayunan y comen en casa, los que comen sentados conversando con alguien, los que dedican más tiempo a comer, los que se responsabilizan de la comida con respecto a la compra y preparación de los alimentos, los que leen el etiquetado nutricional para seleccionar los productos, los que cocinan a la plancha o al horno de manera preferencial, los que le influye la preocupación por la salud a la hora de los hábitos de la compra, los que tienen más conocimientos en alimentación y nutrición y los que duermen un mayor número de horas, es decir, entre 8 y 9 horas al día. Les recuerdo que desde el punto de vista de horas de sueño somos en la Champions League los peores de Europa, tanto los mayores como los niños, y esto por supuesto repercute también, como no, en la productividad, en el rendimiento laboral. Es decir, lo que es importante es insistir en nuestra base de la pirámide de la dieta mediterránea en esos aspectos sociales que les comentaba. Permítame casi caricaturizar lo que podía ser un día en la oficina, pero que es el reflejo de estudios que venimos haciendo. Se sale de casa sin desayunar, como he comentado, o mal desayunado. A media mañana hemos podido ya tomar 2 o 3 cafés, yo el primero, yo no soy modelo de nada. A mediodía café con leche, bollo, pinchos de tortilla, un almuerzo ligero tomado muy rápidamente en una situación de estrés, de ansiedad en muchas ocasiones. Por la tarde vamos a la máquina vending que tengamos más cercana, tomamos un tentempié. Las máquinas vending normalmente todavía no nos ofrecen alternativas saludables, aunque estamos tratando de que sea así, y hay empresas que ya se han comprometido, que están trabajando con nosotros para que sea así, que haya esas alternativas más saludables de las que habitualmente nos encontramos. Se llega tarde a casa y devoramos. Es el fenómeno del brazo alargado, que desde el descansillo del ascensor intentamos ya que se abra la nevera para en muy poco tiempo poner en un plato lo que encontremos, sin hacer un poco de reflexión sobre lo que queremos comer y debemos comer. Y además ese plato nos lo llevamos delante de la pantalla, una u otra, de la manera más rápida posible. Luego, aquí estamos rompiendo con los hábitos alimentarios. ¿Dónde está la vida activa? ¿Dónde está el estilo de vida mediterráneo? Uno de los grandes problemas es las horas de sitting, de estar sentados, que todos estamos abocados a ello prácticamente por nuestro tipo de trabajo. Fíjense que aproximadamente estaríamos hablando de 13 a 15 horas sentados en la actualidad un trabajador sedentario, que ya son mayoría, como bien sabemos, ¿no? Trabajador de oficina. La gente tiene bien percibido lo que son los efectos beneficiosos de la vida activa, del deporte, pero tiene mucho menos percibido los efectos negativos de la inactividad física, del sedentarismo, del sitting, del permanecer sentado. Por eso incluso, ¿verdad?, empieza a haber, no sé si han leído, pues normativas y leyes. La primera ha surgido en Reino Unido, que casi obliga a que tengan un tiempo para estar paseando los trabajadores. Las reuniones en la empresa cada vez se hacen más de pie. Yo a mis alumnos les levanto de vez en cuando, porque ese beneficio, el beneficio de poder estar unos minutos incluso de pie, es mucho más de lo que nos pensamos. Por tanto, hay mucho que hacer, porque fíjense, con 15 horas sentados es muy difícil cuadrar las cuentas del balance energético, es decir, de los ingresos de energía en kilocalorías frente a lo que es el gasto en energía. Aproximadamente, para que nos hagamos una idea, no son las tablas de la ley, pero un trabajo de oficina sedentario requiere unas 1,8 kilocalorías por minuto, estar sentado unas 1,4 kilocalorías por minuto, y sin embargo, si estuviéramos hablando de trabajos que requieren fuerza mecánica, los que vamos perdiendo, los que son cada vez más escasos, pues llegaríamos hasta 5 o 10 kilocalorías por minuto. Ya les he dicho que lo más preocupante dentro de las posibles deficiencias es esa anemia por hierro, aunque hay otros problemas. Lamentablemente, insisto, no se suele hacer una evaluación de la dieta. Sí hay análisis de manera rutinaria que se hace por parte de los servicios médicos laborales, y lo que estamos tratando es de incorporar, pues que se evalúe la dieta, que se haga un seguimiento de antropometría, de actividad física, en fin, lo que es el conjunto multidisciplinar de estilos de vida.
Errores nutricionales y trabajo, bueno, pues hay muchas veces un consumo bajo y rápido que dé lugar a hipoglucemia, seguro que luego se refieren a ello. Malestar postprandial y somnolencia, eso ocurre con nuestras comidas pesadas y normalmente ese problema se va a acentuar cuando tenemos un problema de sobrepeso y obesidad. Ese escaso tiempo para comer que da lugar a problemas digestivos también, mucho más frecuentes por nuestras costumbres, por ejemplo en el caso de España, que en otros países de nuestro entorno europeo. Hay también retos para la restauración saludable. Nos cuesta mucho trabajar con ellos y además cuesta también que se tenga en cuenta que una empresa no es igual a otra y que habrá que dar un servicio dependiendo del tipo de trabajo mayoritario que tenga esa empresa. Me refiero a los catering. Bueno, pues en ellos se está trabajando, pero falta, por supuesto, en ese sentido, mayor información nutricional, incorporar menús que atiendan también a los problemas de alergia, las intolerancias, revisar, por supuesto, y modificar el contenido de las máquinas vending, es decir, hacer esa empresa saludable que les comentaba. Algo que también me gustaría transmitirles para ir finalizando es ese error que existe en muchas ocasiones. Yo es que si como en el trabajo, tengo comidas de trabajo, mi dieta va a ser menos saludable. Bueno, pues hay que hacer de nuevo la primera reflexión, que el agua sea la principal bebida, vamos a tener cada vez más ofertas, porque en eso sí, nuestros chefs sí están concienciados de que debe ser así, y ya la oferta de platos de verdura pues es cada vez más frecuente. No hace falta tampoco en muchas ocasiones no nos cortemos, por así decirlo, si tomamos una carne o un pescado en decir que pueda ser a la plancha, porque nos va a venir mucho mejor a la hora después de tener que trabajar por la tarde. Paremos al camarero si es necesario a la hora de que nos vierta mucha salsa, porque eso va a poder provocar flatulencia, problemas digestivos, etcétera. De pan la cantidad justa y el café o infusiones con edulcorantes. Bueno, son recomendaciones que es sentido común, pero que nos cuesta llevarlas a la práctica, nos dejamos llevar muchas veces por el entorno, etcétera, ¿no? Uno de los principales problemas que nos encontramos es el trabajo a turnos. Aquí incluimos los profesionales sanitarios, incluimos la siderurgia, la minería, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque existe sobre todo una desregulación horaria, y hoy sabemos que una de las ciencias más interesantes asociadas a la nutrición es la llamada cronobiología, es decir, cómo nuestros ritmos circadianos nos están, junto con la genética, nos están influyendo en que tengamos, por ejemplo, un mejor o peor control de peso corporal. Por supuesto, cuando hay un trabajo a turnos, pues aparece una desregulación y aparece esa alteración de los ritmos circadianos que da lugar a sueño insuficiente, trastornos digestivos, trastornos de ansiedad, y hay que cuidar más la alimentación y los estilos de vida en estos trabajadores, sin duda, ¿no? Y fíjense que estamos hablando de que aproximadamente 1 de cada 5 trabajadores de Europa está sometido a esta modalidad de trabajos por turnos, es decir, no es algo de que sea así un caso aislado, ¿no? Hay mayor riesgo de padecer factores de riesgo que nos pueden conducir a esas enfermedades crónico-degenerativas que se referirá el profesor Charro. Sabemos hoy por los estudios que tenemos que los patrones irregulares de alimentación son mucho más frecuentes y, como les decía, va en contra del ritmo circadiano. Por si no lo conocen, pues de las experiencias que se han hecho en España hay una guía que es interesante, es la guía Food para empleados y que viene a recoger un poco lo que les estoy comentando y que no voy a detallar, pero que por supuesto depende del Ministerio de Trabajo, está a su disposición, se actualiza y es, digamos, la versión española de la Organización Internacional del Trabajo y en la cual también ha colaborado la Organización Mundial de la Salud. Bueno, son recomendaciones, como ven aquí, pues utilizar el agua, hay que estar hidratados en el trabajo. Esto es algo también muy importante porque sabemos que una mala hidratación, por ejemplo, está muy relacionado con mayor riesgo de cefalea, que afecta más a la mujer, también al hombre, y muchas veces aparece oculto ese problema de las cefaleas en el trabajo. Pensamos que es debido solo al trabajo, que es a la ansiedad, y puede ser debido a una mala hidratación. Hay también en este estudio Food, en este informe Food, cuestionarios de autoevaluación muy sencillos para ver si estamos haciendo las cosas más o menos bien en el entorno laboral. Y fíjense, les traigo aquí un ejemplo que es interesante. Utilicemos las nuevas tecnologías para beneficio de los trabajadores y de la empresa. Es decir, en lo que se está trabajando, en lo que estamos trabajando, por ejemplo, es en el desarrollo de apps
que recuerden al trabajador o a los trabajadores pues cosas tan sencillas como les estoy comentando, hay que hidratarse. Hoy, en vez de ir directamente de tu puesto de trabajo a otra silla en la cafetería, ¿por qué no andas esos 10 minutos de pausa? ¿De acuerdo? Parece que muchas veces es casi un hecho social el tener que ir a tomar siempre el café, el tener que ir a tomar el pincho, el café, que no está mal, pero no es una necesidad fisiológica, por así decirlo. Bueno, pues que en este estudio lo que se demuestra es que en poco tiempo, mediante el uso del móvil, mediante el uso de aplicaciones, se consiguen beneficios e impactos de manera muy significativa. Y por supuesto, en los pocos estudios de seguimiento a medio y largo plazo que les he comentado, les he traído aquí esta revisión para demostrar que efectivamente funciona, siempre que esté hecho un plan de promoción de la salud de manera multidisciplinar, donde participen desde los médicos de empresa, dietistas, nutricionistas, etcétera. Luego, en definitiva, lo que les quería transmitir es que la alimentación en el trabajo no debe ser considerado un gasto, sino una inversión que reduce muchos otros costes para el trabajador y para la empresa. Y recordarles que tanto en el trabajo como fuera del mismo, pues hoy nuestra alimentación debe tener estos principios. Algunos ya los conocen, o todos. La alimentación tiene que ser variada, tiene que ser equilibrada, tiene que ser moderada, pero es que vamos añadiendo cosas. Tiene que ser en movimiento, tiene que ser compartida y tiene que ser sostenible. Y eso es uno de los objetivos también que nos planteamos pues desde el punto de vista de evitar el desperdicio alimentario a nivel de los comedores laborales, transmitir también esa información a los trabajadores para que lo hagan en sus hogares, porque es uno de los objetivos también de Empresa Saludable. Muchas gracias. A continuación intervendrá el doctor Charro. Muchas gracias, Elena, por esta invitación, que la verdad es que es la primera que hago con este planteamiento, y por la oportunidad de compartir esta mesa con mi amigo, mi admirado amigo, el profesor Gregorio Varela. Hace ya mucho tiempo, Hipócrates definía que el alimento era fundamental para la medicina y que la medicina realmente era alimento. Y yo creo que con el paso del tiempo esto cada vez es más evidente. Desde que nacemos hasta que morimos comemos continuamente y obviamente todos somos conscientes de que eso tiene que influir de una manera u otra en nuestra evolución. Hay un libro precioso que yo les aconsejo que lean, de Lucrecio, antes de Jesucristo, de Rerum Natura, en donde también dice que lo que es alimento para algunos, para otros puede ser veneno, lo cual quiere decir que obviamente tenemos que cada vez conocer mejor lo que comemos, porque evidentemente puede variar mucho la situación de unos a otros. En el siglo XXI existen lo que se llaman enfermedades crónicas, fundamentalmente la diabetes tipo 2, la obesidad, el síndrome metabólico, las enfermedades cardiovasculares y pulmonares, la hipertensión arterial y el cáncer, que realmente representan el 80% del gasto sanitario, el 90% de mortalidad. Casi la mitad de la población europea padece alguno de estos problemas y representan el 50% de muertes
que pueden ser evitadas. Muy recientemente la ONU y la Organización Mundial de la Salud ha sacado a la luz unas investigaciones realizadas en muchos países y por muchos investigadores que realmente han causado estupor en la mayoría de la población mundial. Y es que comer excesiva carne de mamífero o sus derivados equivalen a nivel de riesgo como fumar una cajetilla de cigarrillos al día. Obviamente esto ha producido una tremenda consternación, pero todos sabemos ya desde Hipócrates que evidentemente es muy importante lo que comamos y sobre todo la cantidad de comida que hagamos demasiado excesiva de algún tipo de nutrientes sobre otros. Estos trabajos reflejan claramente que existe una mayor incidencia, sobre todo de cánceres de colon, aunque también de próstata, posiblemente menos claros de mama, cuando una persona come más de 50 gramos de carne al día, que viene a ser más o menos 2 días de alimentación de carne normal, unos 200 gramos de carne, o de sus derivados, embutidos, hamburguesas, etc. Todo esto ya lo sabíamos todos, pero yo creo que no se ha dicho con tanta claridad como lo ha dicho la ONU recientemente. Por otro lado, España y Japón, o Japón y España, porque hay trabajos que dicen que quizás los japoneses lo que han presentado no es tan claro, son los países que tienen una vida media mayor del mundo. 84 años, o incluso un poco ya por encima de 84 años de vida. En España hoy en día hay ya más de 15.000 personas que tienen por encima de los 100 años. En el siglo XX se vivía de media 40 años, o sea, hace 100 años la vida media nuestra era de 40 años y en el siglo X la vida media era de 30 años. O sea que en un siglo hemos pasado de 40 a 80 años y en 10 siglos se pasó de 30 a 40 años. Bien, ¿esto a qué se debe? A muchas cosas, obviamente, pero la más importante posiblemente sea la alimentación y la más importante posiblemente sea el equilibrio entre lo que comemos y lo que quemamos. Hoy en día existen trabajos de investigación experimentales en animales en donde claramente se demuestra que la restricción calórica hace que esos animales vivan mucho más tiempo. Esto no se puede transportar absolutamente a los humanos porque no vamos a dejar de comer. Se cree que están implicadas unas señales nutricionales en donde tiene una importancia enorme una sustancia, una proteína que se llama sirtuina, pero ya están empezando a aparecer miméticos de restricción calórica. Algunos hablan de la canela, del aguacate, del pescado, que posiblemente sean también favorables para favorecer ese proceso de envejecimiento en los animales y que hagan un efecto mimético de la restricción calórica. Como ya comentó el profesor Varela, no solamente hay que plantearse la alimentación en cualquier campo, y en este caso en el laboral, a nivel de un planteamiento de una dieta ideal, sino que también es muy importante, aparte de lo que comamos, con quién comemos, cuándo comemos, ya lo ha dicho muy bien, los ritmos circadianos son fundamentales, no es igual comer pronto que comer muy tarde, dónde comemos, obviamente, no es igual comer todos los días
fuera de casa que procurar comer en casa de una forma más controlada, o cómo se come. Se come de una forma rápida, sin pensar lo que uno come, se come de una manera más coherente. La alimentación, que en un principio fue siempre un placer, ahora ya es una forma de cultura de diferentes pueblos, y lo que es más importante desde el punto de vista clínico, es un factor determinante, creo que estaremos todos de acuerdo, en la salud y en la prevención de las enfermedades. En un congreso que hubo en Londres sobre food, nutrition y actividad física, ya decían la importancia que tenía el control del peso, que había que limitar la ingesta de alimentos con elevada densidad energética, que ya había que limitar la carne roja y sobre todo la procesada o cruda, limitar el consumo de alcohol, el consumo de sal y no emplear suplementos dietéticos. Y nosotros, cuando trabajábamos en la estrategia NAOS con el profesor Gregorio Varela, vimos que ya había una excesiva cantidad de pacientes obesos. Solamente el 50% de los españoles comían adecuadamente y había un 70 o un 80% de muertes asociadas con enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes, y que había que empezar a replantearse la incorporación de la mujer al mercado laboral, que iba a cambiar esas estructuras familiares y esos hábitos de familia que ha comentado también el profesor Varela, que ya solamente una de cada 3 familias comían juntas, a diferencia de lo que pasaba cuando nosotros éramos jóvenes, donde la comida y la cena se hacían siempre familiarmente y que el 50% de los españoles eran sedentarios. Eso ha llevado a una problemática tremenda hoy en día, que es lo que se llama la diabesidad o la obesidad global, que es la primera causa evitable de mortalidad después del tabaco. Aproximadamente en el mundo existen ya cerca de 2.000 millones de personas con exceso de peso y 400 millones, ya casi 500 ahora, con una obesidad clara. La diabesidad en España es un problema muy grave. La obesidad asociada a la diabetes, la obesidad, son problemas sanitarios fuera de control. La prevalencia de la diabetes tipo 2 en España es ya de un 14% y la obesidad, la prevalencia, está ya acercándose al 30%. Aproximadamente 1 de cada 2 trabajadores tiene sobrepeso o obesidad. Y a medida que se gana peso, aumenta el riesgo incuestionable de enfermedad coronaria, como tienen ustedes aquí en esta gráfica, tanto en hombres como en mujeres, aumentos de 1 kilo y aumentos de 4 kilos, que son los rojos, traducen una diferencia notable en el riesgo de enfermedad coronaria. Y evidentemente existe una relación entre el incremento del índice de masa corporal o simplemente del índice de cintura y la aparición de la diabetes tipo 2, que como ven ustedes lleva una línea parecida, el incremento de obesidad y el incremento de la diabetes tipo 2 en nuestro país. Las consecuencias de la obesidad son muy importantes. La depresión es realmente importante, sobre todo en mujeres laborales y no laborales que llegan a la menopausia. Es aproximadamente en el 80% de ellas, mucho más que en los hombres, se nota
ese incremento de peso que se asocia siempre a un trastorno afectivo, depresivo, muy importante. Lo que se llama la apnea del sueño, que obviamente está relacionada con la obesidad, lo que muchas veces son simples ronquidos para mucha gente, traducen unos problemas respiratorios que hay que auténticamente valorar y tratar, porque si no pueden llevar a situaciones muy graves. La enfermedad coronaria que ya hemos comentado, el hígado graso. El hígado graso hoy en día es la enfermedad que más conlleva a la aparición de cirrosis que antes relacionábamos fundamentalmente con el alcohol. Hoy en día el hígado graso es muy importante para esa degeneración negativa del hígado. Las enfermedades de la vesícula biliar, los cálculos biliares, que muchas veces no son adecuadamente valorados y también lleva a cirrosis y a tumores malignos hepáticos. La incontinencia, sobre todo en mujeres, no tan marcada en hombres, es muy frecuente en las personas que tienen sobrepeso y sobre todo obesidad. Alteraciones, lo que llamamos intertrigo, que son molestias y afecciones parecidas al eczema que ocurren a veces tanto en axilas como en la ingle. Las alteraciones del esqueleto, las artrosis, todos sabemos que guardan una relación muy clara, obviamente, con la ganancia de peso a partir sobre todo de los 50 años de edad. La gota, las enfermedades metabólicas con incremento del ácido úrico, las enfermedades con reflujo, que hoy en día están elevándose cada vez más. Esas enfermedades con reflujo gastroesofágico son también más frecuentes en las personas que padecen de obesidad. Ya lo hemos comentado, la diabetes y la obesidad hoy en día se llama ya diabesidad porque van habitualmente juntas. Existe una enorme tendencia a ser diabéticos en las personas, casi el 90% de los diabéticos son personas que son gruesas. La hipertensión arterial es incluso parecido a la diabetes, algunos tipos de cáncer que luego comentaremos, la infertilidad femenina y masculina, las trombosis arteriales, en fin, creo que la explicación de todos los problemas que surgen simplemente con una inadecuada cantidad de peso en las personas es tremenda. Obviamente muchas veces la gente no es consciente de por qué comen mal, de por qué comen muchos azúcares o de por qué comen mucha grasa. Yo simplemente les quiero a ustedes decir que la procedencia de los azúcares, obviamente, fundamentalmente, procede de las bebidas, que tomamos, tipos Coca-Colas, en fin, pero también, ya lo saben ustedes, de las pastas y de los helados, etc. Pero, sin embargo, es interesante que a nivel de grasas, por ejemplo, muy frecuentemente los pacientes no se dan cuenta de que lo más frecuente que favorece la aparición de obesidad y la elevación de colesterol es el queso. Quiero comentarles una cosa importante, que es el consumo de sal, que es lo que también favorece la hipertensión, que en contra de lo que la gente se cree del pescado, es muy frecuente que sea más por el consumo excesivo de pan que hacemos habitualmente. Ya lo comentó el profesor Varela, hay que tomar el líquido adecuado, no menos de 2 o 3 litros de agua mejor al día. Hay que acostarse adecuadamente y dormir bien, porque favorece, por alteraciones hormonales, la obesidad.
hay muchos políticos, la política engorda. Según un estudio de los catalanes, la mayoría de los políticos tienen tendencia a tener sobrepeso y a estar gruesos. Ya saben ustedes todo esto de la Coca-Cola y tal, pero yo quería comentarles una cosa muy importante, y es lo que ha comentado el profesor Varela. No lo voy a comentar, que es las enfermedades carenciales como la anemia, el hierro, pero sí la dieta y enfermedades cardiovasculares. El pescado, obviamente, está claro que evita o favorece que no haya afecciones cardiopulmonares. España y Francia son los países de Europa con menos problemas cardiovasculares. En España tenemos la suerte de gozar con dos dietas excelentes, que son la dieta mediterránea, que comentó el profesor Varela, y la dieta atlántica, que él conoce muy bien también. Hay unos estudios buenísimos publicados en el New England Journal of Medicine, en el American Journal of Nutrition, con dieta mediterránea y la menos conocida dieta atlántica, en donde los resultados son equivalentes e incluso un poco mejores en la dieta atlántica. Por lo tanto, tenemos la suerte de tener en este país dos mares que dan un tipo de alimentación excelente. El pescado, que declina sobre todo el problema cognitivo con la edad e incluso el Alzheimer. Yo quería hablar únicamente de que, ya los he comentado a ustedes, que obviamente parece ser que el consumo de pescado favorece que haya menos cáncer de colon y menos cáncer de próstata. Y únicamente, para terminar, unas enfermedades que se llaman enfermedades transmitidas por alimentos, que se refiere a enfermedades originadas por el consumo de un alimento no inocuo y que tienen un impacto negativo en la salud y que representan un reto de la salud pública y ambiental, y que el mundo laboral está especialmente implicado en este tipo de problemas. Pueden ser agentes biológicos, físicos o químicos. Todo eso está llevando a que en muchas ciudades ahora se está creando lo que se llama agricultura urbana, donde cada uno tiene su pequeño huertito en su casa, donde procura cultivar él mismo sus tomates, etcétera, que está llevando a una patología como es la ortorexia y la vigorexia, muy peligrosa. Para terminar, lo que se llaman los disruptores químicos. Y eso creo que les afecta mucho al mundo laboral, y su incidencia en la aparición de diabetes y obesidad, los bisfenoles, estrógenos sintéticos y productos de latas de conserva, de cartón reciclado, resinas de dentista, botellas de plástico, pesticidas, cosméticos, agua embotellada, gel de baño, que se depositan en la grasa y que hacen que el metabolismo del tejido adiposo no sea el adecuado y que pueda favorecer la aparición de obesidad y de diabetes. Nada más. Muchas gracias. Una pena no poder disponer de más tiempo para seguir escuchando. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a todos vosotros por participar. Y no sé si si tenéis alguna preguntilla rápida, disponemos de un par de minutos. ¿Alguien tiene por allí? ¿Llevas el hielo? Espera un momentito. Gracias. Me he quedado con la curiosidad de dónde provenían las grasas cuando lo estaba comentando, principalmente la alimentación de los españoles. Gracias. Profesor Varela. Bueno, concretamente en el caso de las grasas, tenemos una encuesta muy reciente, también representativa de nutrición. Lógicamente, el principal porcentaje es a partir del grupo de aceites y grasas, pero eso es lo normal. Pero el tema es que el segundo grupo que más impacta en el aporte de grasas es el de carnes y derivados cárnicos. Es decir, aproximadamente un 14% ya del aporte de grasa es a partir de carnes y derivados cárnicos. Y, por ejemplo, por poner un grupo al que se ha referido el profesor Charro, el grupo de pescados, pues no llega ni al 2% o al 3%. No se nos olvide que un gramo de grasa son 9 kilocalorías. Entonces,
Hay que saber siempre, de forma actualizada, cuáles son las fuentes alimentarias de nutrientes y luego, pues, por ejemplo, si tenemos pues, alternativas en un segundo plato a la hora de diseñar menús en una empresa, pues si lo queremos ajustar desde el punto de vista de contenido calórico, pues ver cómo podemos modularlo, porque efectivamente ha ido creciendo el aporte de energía a partir del grupo de carnes y derivados y el aporte de grasa, lógicamente, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Nada? Bueno, pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación y a todos vosotros por venir. Y tenéis en las bolsas unos cuestionarios que, si sois tan amables, nos los rellenáis y nos los dais a la salida. Muchas gracias.